Hermanos en Cristo Jesús, demos con sumo gozo inicio a este solemne culto de adoración correspondiente a este domingo 9 de enero. La palabra de Dios dice en el Salmo 29:1: Tributad a Jehová, oh hijos de los poderosos, dad a Jehová la gloria y el poder. Vamos a tener unos minutos de reflexión, hermanos, con el preludio 254 a cargo de nuestra hermana ministro en música Carla Santiago. Llamamiento a la adoración, hermanos, lo encontramos en el Salmo número 67. Vamos a dar la lectura en concierto, Salmo número 67. Salmo número 67. Exhortación a las naciones para que alaben a Dios. La palabra de Dios dice: Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga, haga resplandecer su rostro sobre nosotros, para que sea conocido en la tierra tu camino, en todas las naciones tu salvación. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. Alégrense y gócense las naciones, porque juzgarás los pueblos con equidad y pastorearás las naciones en la tierra. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. La tierra dará su fruto, nos bendecirá Dios, el Dios nuestro. Bendíganos Dios y témanlo todos los términos de la tierra. Amén. Puestos de pie, hermanos, vamos a hacer la oración de ofrecimiento. Amantísimo Padre Celestial, que moras en los cielos, en la tierra y en todo lugar, te damos gracias porque nos permites estar en esta tu casa de oración para alabar y glorificar tu santo y glorioso nombre, Señor. Gracias porque a pesar de la adversidad de los tiempos, de la pandemia, Señor, nuestras autoridades aún nos están permitiendo podernos congregar, Señor. Y por ello es que ponemos en tus manos de manera especial este culto, Señor, para que seamos prestos a recibir el alimento espiritual y sobre todo que nos nutra, que podamos aplicarlo en nuestro día a día y de ser posible también hacerlo extensivo a las personas con las cuales tratamos y que aún no conocen de tu palabra. Bendice al predicador, Señor. Todo esto lo ponemos en tus benditas plantas, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Vamos a alabar a nuestro Dios, hermanos, con el himno número 256, que se titula Venid, cantad de gozo en plenitud. Himno 256.
momento, hermanos, de la lectura devocional, que la encontramos en la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Vamos a dar lectura al capítulo 3, versículo 1 al 18. Segunda epístola del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 3, versículos 1 al 18, y vamos a hacer esta lectura de manera alternada, hermanos. La palabra de Dios dice: ¿comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros? Siendo manifiesto que sois carta de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras fue con gloria tanto con los hijos de Israel, no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando la cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Amén. Es el momento, hermanos, de la oración de intercesión que está a cargo de nuestro pastor, el presbítero Jesús Vallarta Jiménez. Hermanos, buenas tardes, que el Señor les bendiga. Sean todos bienvenidos a la casa del Señor. Y vamos a tener nuestro tiempo de oración. Vamos a pedir, ¿verdad?, por las necesidades que hay en cada una de nuestras vidas, también por los agradecimientos. También seguramente hay muchos agradecimientos por parte nuestra. Vamos a hacerlo de la manera en como lo hemos estado haciendo, a través de la lista del aposento alto, en la cual estamos pues todos unidos, ¿verdad?, para que estemos orando constantemente al Señor. Quien guste apoyar la oración, ustedes tienen también en sus casas
la lista que yo tengo, ¿verdad? Pero usted la puede ver más tarde para continuar orando en la semana por cada una de las necesidades que tenemos. Vamos a orar. Usted puede orar como guste, sentado, de pie, de rodillas, en su lugar, como guste, hermano. Vamos a apoyar la oración. Señor, te damos las gracias en esta tarde, porque tú eres bueno con nosotros, Señor. Te agradecemos porque en cada momento tú te muestras a nuestra vida, Señor, de diferentes maneras y nos hablas, Padre, a través de tu palabra. Gracias te damos, Señor, en este día porque nos has permitido venir al templo para bendecir tu nombre, Señor. La única intención que tenemos de venir a la iglesia, Señor, es para que tu nombre sea bendecido. Oramos también, Señor, para que los pecados que hemos cometido, Señor, que tú nos los perdones, siempre pidiendo la intervención del Espíritu Santo para que nuestra vida sea transformada, Señor, de acuerdo a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Te pedimos, Señor, por los enfermos de nuestra iglesia, también por los enfermos del mundo en general, Señor. Hay muchas personas que pues siguen contagiadas, Señor, por el virus, por otras enfermedades que también son fuertes para nuestro cuerpo, Señor, y nos debilitan. Te rogamos en el nombre de Jesucristo, Señor, por la hermana Norma Pacheco, Señor, por la recuperación de la cirugía que tú permitiste que tuviera, Señor, también por la hermana Enimia Olvera, Señor. Te agradecemos porque tú eres con ella, Señor, tú le has fortalecido y te pedimos por su salud. También por Mary Cortés Galicia, Señor, por la recuperación de la cirugía que ella ha tenido, Señor, y se ha prolongado este evento, Señor, y te pedimos por ella para que tú le sanes, para que tengas misericordia de su vida, Señor. Asimismo también, Señor, te pedimos por el hermano Rodolfo Castañeda, que tú le ayudes, Señor, en su salud, que lo bendiga, Señor, y que las piernas que él tiene, Señor, como problema en este caso, Señor, que tú le ayudes a que venga a resolverse, Señor. Te pedimos por la hermana Leonor Martínez también por su salud y por su hija Denise Nájera, Señor, para que tú le bendigas en su embarazo. Oramos por el hermano Humberto también para que tú le restablezcas físicamente, Señor. Te pedimos por la vida del hermano Ismael Galicia, Señor, y por la hermana Paulina Reyes también. Oramos por su salud para que tú les bendigas, Señor, y te agradecemos porque ellos pueden asistir al templo, Señor, al culto, y te pedimos que tú les sigas recuperando, Señor. Y también te pedimos por la salud de todos los hermanos de la tercera edad. Tú les conoces, Señor, a los hermanos de nuestra iglesia y también de otras iglesias, de otras partes, a nuestros familiares. Oramos por ellos. Padre, también ponemos en tus manos la vida de Rosa Evelyn Martínez, Señor, por su vida espiritual. Oramos y te damos gracias porque nuestra hermana Olguita, Señor, le habla del Evangelio y te pedimos por su vida, Señor, para que tú la bendigas en todo momento, Señor. Asimismo también te pedimos por los estudios que se están llevando a cabo, Señor, en la casa del hermano Daniel, Señor. Te pedimos que tú nos sigas bendiciendo en esos estudios, que nuestra intención es evangelística, Señor. Oramos por aquellas personas que se les ha hablado del Evangelio. Ponemos en tus manos a la señora Marta, Señor, a la hermana Marta y a la hermana Lupita, Señor, también por su embarazo. Te pedimos que tú bendigas la vida de su esposo, Señor, la vida del señor Santos, también lo ponemos en tus manos. Todos ellos que se están congregando en los estudios, Señor, te pedimos que tú nos sigas animando, Señor, y que nos des la facilidad, Señor, de presentar el Evangelio de una manera sencilla, Señor, para aquellas personas que así lo desean. La intención que tenemos es solamente esta, Señor. La intención que tiene la familia que está abriendo sus puertas, Señor, es evangelizar a personas nuevas, Señor. No necesitamos a teólogos en los estudios, no necesitamos a otras personas, sino lo que necesitamos son corazones que deseen trabajar para el engrandecimiento de tu reino, Señor. Y te rogamos que tú nos ayudes, que ayudes sobre todo al hermano Daniel, a la hermana Montserrat, Señor, que están interesados, no solamente ahorita, sino ya de tiempo, han estado predicando por el lugar en donde ellos viven, Señor, y te rogamos que tú obres, Señor, conforme a tu voluntad, con esta misión que estamos intentando abrir. Asimismo, también, Señor, te pedimos que tú seas la guía, Señor, y la dirección de los jóvenes y de los niños de nuestra iglesia, Señor. Bendice la vida de esas personas, Señor, en esta temprana edad,
y permite que ellos puedan siempre estar en un ambiente sano, Señor, y que puedan siempre bendecir tu nombre. Oramos por los jovencitos, Señor, que están en secundaria, Señor, en una edad muy difícil. Te pedimos por ellos, Señor, para que tú les cuides, para que tú permitas que tu Espíritu Santo hable a sus vidas, Señor. Quizá el hombre no pueda hablar a sus vidas, pero tú sí, Señor. Que la lectura del Evangelio sea importante para ellos, Señor, que sea uno de los primeros libros, Señor, entre los muchos que tienen que leer en sus escuelas, Señor. Permite que esta guía en sus vidas sea para siempre, Señor. Que sus familias también sean un ejemplo, Señor, del Evangelio. Permite que los padres, Señor, seamos siempre eso, Señor, un ejemplo para nuestros hijos. Te hemos pedido, Señor, constantemente por las faltas cometidas, y eso primeramente nos presentamos delante de ti, pero también te pedimos ahora, Señor, que tú nos ayudes. Algunos no somos tan jóvenes y somos padres ya no tan viejos, pero sí un poco viejos, Señor. Permítenos terminar ese tiempo de nuestra vida en paz. Quizá mucho tiempo hemos estado en conflicto, Señor, con otras personas, circunstancias o instituciones. Y ahora, Padre, ayúdanos a que seamos unos padres responsables en cuanto al Evangelio, Señor. Muchos de nosotros quizá ya no podamos porque nuestros hijos son adultos, pero los que son jóvenes, Señor, los que son niños, ayuda a toda esta familia, Señor, a todas las familias para que sean un verdadero ejemplo, Señor, que sean guía y dirección conforme sea tu palabra, Señor. Permite que nuestra iglesia, Señor, que la iglesia Getsemaní, Señor, independientemente de los líderes que estén en el frente, que sea siempre, Señor, un ejemplo de familias cristianas, que la intención sea amarse unos a otros, ver por las necesidades de su iglesia y también, Señor, predicar el Evangelio. Permite entonces que estos niños jóvenes que hay en nuestra iglesia, porque los hay, que puedan tener este ejemplo, Señor, tuyo, que vean siempre a Jesucristo como el único ejemplo que tenemos en nuestra vida, Señor. Padre, también oramos, Señor, para que este año que ya inició, Señor, que tú siempre nos protejas, que protejas a tu pueblo, Señor, a tu pueblo escogido, y que las familias sean siempre bendecidas, Señor, por ti, solamente por ti. Te pedimos por la guía y por la dirección de la iglesia, Señor, que tú siempre des esto, Señor, a la iglesia, que haya siempre hombres y mujeres sabios que te amen, Señor, a ti, y eso te rogamos, Señor, que siempre haya, no solamente en esta iglesia, sino en toda tu iglesia, en todas partes del mundo. Que las familias sean fuertes, Señor, que las familias sean bien consolidadas y que estén siempre orando a ti, Señor, siguiendo tu voluntad. Padre, te pedimos también por la sociedad de los jóvenes, rendición gratuita, Señor. Ellos están trabajando, no han dejado de hacerlo desde que está la pandemia, se han estado reuniendo por vía internet. Y te pedimos por cada una de las actividades que ellos tienen, Señor, y para que los jóvenes también de nuestra misma iglesia se integren, Señor. Hemos estado orando, Señor, para que los jóvenes de nuestra iglesia se integren a las mismas sociedades y que ellos también puedan ser, que puedan aprender, Señor, las formas en cómo dirigir sabiamente tu iglesia, Padre. Así que ponemos en tus manos a todos, cada uno de los hermanos integrantes de la ciudad juvenil, a todos los hermanos que cada 8 días se reúnen y que los estudios siempre sean de bendición para ellos, Señor. Te pedimos por los predicadores, por los hermanos que dan temas, que también tú los bendigas. Así mismo también, Señor, oramos por los nuevos miembros que han llegado a nuestra iglesia, Señor. Hermanos que vengan quizá de otras iglesias, Señor, y que por cualquier circunstancia están congregándose con nosotros, Señor. Te damos gracias por ello primeramente. Ponemos en tus manos a cada uno de los hermanos, tú los conoces, de las familias, y te pedimos que tú les bendigas, Señor, y que puedan sentirse ellos cómodos también dentro de la iglesia y que después del tiempo requerido, Señor, ellos también puedan participar, Señor, en las reuniones congregacionales, puedan participar en cualquier actividad, Señor, de las sociedades, de los coros, para que seamos un solo cuerpo trabajando para ti, Señor. Por eso es que ponemos en tus manos a los hermanos que son nuevos, aquellos que no conocen el Evangelio y que se están acercando también. Los ponemos en tus manos para que tú los bendigas, Señor. Que ellos te busquen siempre a ti, como lo han hecho los hermanos que ya te conocen. Que te sigan a ti y no al hombre, Señor, y siempre trabajen para ti, Señor. Igual también pedimos por los matrimonios, en especial de nuestra iglesia, Señor. También ayúdanos a cada uno de nosotros, Padre, a que seamos también fuertes en nuestra iglesia. Ayuda a las esposas, a los esposos que sean siempre fieles, Señor,
siguiendo tu palabra como tú lo indicas, Señor, y que siempre haya comunión entre ellos, Señor. Ayuda que sean la ayuda mutua que tú permites o quieres que seamos unos con otros, Señor, para que de esta manera nosotros podamos también guiarnos primeramente a nosotros como familia y también contribuir a la iglesia de la mejor forma, Señor. Padre, tú deseas matrimonios que estén orando, Señor, a ti, que estén pidiendo por los hermanos, Señor. Perdónanos, Señor, cuando entablamos conversaciones con nuestra esposa o esposo y criticamos, hablamos mal de algún hermano. Perdónanos, Señor, y te pedimos misericordia para nosotros, para los que somos tus hijos, y lo hacemos, Señor, porque así nos presentamos como seres imperfectos. Te pedimos que nos ayudes, Señor, para cambiar esos hábitos, y en lugar de hablar de la iglesia mal, ayúdanos a que oremos, Padre, por cada uno de los hermanos, por el que tiene muchos años en la iglesia, como por el nuevo, el que tiene cargos, el que no lo tiene, por las hermanas, por los jovencitos. Ayúdanos, Señor, a que siempre podamos ver no solamente esta lista de peticiones, sino que lo que conozcamos y que nuestro corazón siempre pueda hablar amor hacia ti, Señor, hacia el prójimo. Eso es lo que tú deseas, Señor, así resumes la ley, en amarte a ti y al prójimo, Señor. No lo hacemos muchas veces y te pedimos perdón y te rogamos que tu Espíritu Santo nos ayude, nos facilite hacerlo, Señor, porque eso es lo que necesitamos. Necesitamos una dirección, una guía a través del amor, no del conocimiento, sino del amor. Y te rogamos por ello, Señor, para que en tu iglesia pueda siempre prevalecer el amor. Que no sean solamente palabras, Señor, que se puedan escuchar muy bonitas y buscadas, Señor, sino que sean palabras y acciones en donde podamos ver siempre por la mejoría de tu iglesia, Señor, por la mejoría del prójimo, y amar a aquel que nos ama, y también a amar a aquel que no lo hace. Te pedimos, Señor, esta facilidad para nosotros, que nos permitas actuar conforme sea tu voluntad. Padre, te pedimos también por las autoridades de nuestra iglesia, por el respetable sínodo misionero. Oramos por cada uno de sus presbiterios, Señor, para que tú bendigas a las mesas directivas, Señor, de los presbiterios y también de los consistorios. Te pedimos que tú bendigas a todos y cada uno de los hermanos que conforman estas organizaciones, estos cuerpos eclesiásticos. Oramos por las mesas directivas que también existen en las misiones y en congregaciones. Que tú siempre des guía y dirección, Señor, que les ayudes a los hermanos líderes a pensar bíblicamente, Señor, sabiamente, para que el campo misionero, la iglesia, pueda crecer siempre conforme sea tu palabra. También te pedimos por la economía de los ministros de la palabra, por los pastores, por los ministros de música. Oramos para que tú siempre bendigas, Señor, esta parte en su vida. Que su vestido, la economía, su alacena esté siempre bien, que tengamos lo necesario, Señor, para poder seguir trabajando y bendecir tu nombre, Señor. También oramos para que, por la misión también de Valle de Cedrón de Chalco, Señor, lo ponemos también en tus manos. Oramos para que, por la mesa directiva principalmente, y por todas las familias, y te rogamos que también esta misión que ha tenido ya mucho tiempo trabajando, Señor, oramos para que pueda organizarse en congregación, Señor, que crezca nuestra misión, que pueda crecer con tu ayuda, Señor, y pueda organizarse en congregación y después en una iglesia, para que tu reino siga creciendo, Señor. Ayuda a los hermanos de que también puedan salir a evangelizar, Señor Dios, que la economía sea estable en ese lugar, para que también ellos puedan continuar trabajando, Señor. Oramos también por la economía de las familias de la iglesia, Señor. Hemos orado y te pedimos que no falte el alimento en nuestros hogares. También oramos por los necesitados. Lo ponemos en tus manos para que tú también hables a sus vidas y proveas de un empleo, de una fuente de ingresos, para que ellos también puedan seguir subsistiendo, Señor. Ponemos en tus manos también esta pandemia, Señor, que pues quizá haya resultados negativos, no lo sabemos, Señor. Esperemos a las autoridades qué es lo que nos indican hasta el día 19-20 de este mes, para saber cómo continúa esta luz, Señor. Si continuamos en la verde, regresamos, no sabemos, Señor, solo tú sabes. Ponemos en tus manos para que no se cierren los templos, Señor, que continuemos siempre trabajando de esta forma, porque esa es la manera bíblica, Señor, que tú deseas que estemos juntos físicamente para bendecir y alabar tu nombre. Por eso oramos para que la pandemia termine, Señor, si es tu voluntad, y que podamos congregarnos siempre como una iglesia, Señor. Padre, también te pedimos por los
gobernantes del país, Señor, por las autoridades de nuestro país. Te pedimos que tú los bendigas, que les des la sabiduría suficiente para que ellos puedan dirigir de la forma más correcta el país, Señor. Te damos las gracias porque nos permites tener este contacto contigo, Señor, y te rogamos que nos pongas a orar en la semana, Señor, por todas estas necesidades y por todas las demás que sabemos, Señor. Te agradecemos en el nombre de Jesús porque tú nos escuchas y nos respondes en el tiempo que tú lo desees. Amén. ¿Pueden tomar su lugar? Vamos a alabar a nuestro Dios, hermanos, con las estrofas del himno número 586, Hoy te convida. Es el momento del ofertorio, hermanos, puestos de pie. La palabra de Dios dice: traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que os sobreabunde. Le pido a nuestros hermanos que pasen a los lugares. En tanto, aprovechamos, hermanos, para los avisos. Los servicios que se están ofreciendo vía internet seguirán vigentes como hasta el día de hoy. Al parecer la autoridad nos va a tener en semáforo verde hasta el día 21. Evidentemente, si antes se presenta alguna contingencia extraordinaria, probablemente vaya a haber algún tipo de restricción, por lo cual les pedimos que estén atentos a nuestra página de Facebook por si en algún momento no se llega a abrir el templo, pues por ese medio se les avisaría, hermanos, pero hasta en tanto la autoridad no los avise, no antes, hermanos. ¿Sí? Entonces estén muy atentos. Oremos, hermanos. Bendito Padre Celestial, gracias te damos, Señor, porque nos permites levantar estas ofrendas y diezmos, Señor. Te pedimos que las bendigas y las multipliques y que sean usadas aquí en tu obra.
pues todo te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Hermanos, es el momento de la lectura bíblica, base del tema del día de hoy. Lo vamos a encontrar en el libro de Jeremías, capítulo 31, versículos 27 al 40. Libro de Jeremías, capítulo 31, versículos 27 al 40. Vamos a dar lectura de manera alternada, hermanos. La palabra de Dios dice: He aquí vienen días, dice Jehová, en que sembraré la casa de Israel y la casa de Judá de simiente de hombre y de simiente de animal. En aquellos días no dirán más: los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Así ha dicho Jehová, que da el sol para luz del día, las leyes de la luna y de las estrellas para luz de la noche, que parte el mar y braman sus ondas. Jehová de los ejércitos es su nombre. Así ha dicho Jehová: si los cielos arriba se pueden medir y explorarse abajo los fundamentos de la tierra, también yo desecharé toda la descendencia de Israel por todo lo que hicieron, dice Jehová. Y saldrá más allá el cordel de la medida delante de él sobre el collado de Gareb, y rodeará a Goab, y todo el valle de los cuerpos muertos y de la ceniza, todas las llanuras hasta el arroyo de Cedrón, hasta la esquina de la puerta de los caballos al oriente, será santo a Jehová, no será arrancada ni destruida más para siempre. Amén. Es el momento, hermanos, de escuchar la predicación de este día que se titula El pueblo de los pactos, y está a cargo de nuestro pastor, el presbítero Jesús Vallarta Jiménez. Bueno, vamos a hacer una oración, hermanos, ahí en su lugar. Señor, te damos las gracias nuevamente por la lectura de tu palabra. Oramos a ti para que la bendigas en nuestra vida, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, el texto que acabamos de leer es un texto que habla acerca del pacto, ¿verdad? Del pacto de Dios con el hombre, y es un texto en donde el profeta Jeremías está interesado en que
en que el Señor, bueno, está interesado Jeremías porque Dios está interesado en ello, claro, en que el pueblo del Señor pues recuerde las bendiciones del pacto, que el pueblo de Dios esté consciente siempre que Él es parte de esta relación que existe entre Dios y su pueblo. El pacto que Dios hace es un pacto único, es un pacto perfecto y es un pacto que bendice, claro, a la iglesia sobre todo, pero los pactos que Dios ha hecho no solamente bendicen a la iglesia, sino también tienen un efecto hacia aquellas personas que no son o que no están dentro de la iglesia, ¿verdad? Ahorita lo vamos a explicar. Y ¿quiénes están dentro de los pactos, verdad? Bueno, sabemos, ya lo dijimos, que el pacto es uno, pero se ha manifestado de diferentes formas, ¿verdad? Tiene diferentes aspectos. Dios hizo un pacto con Adán y con Eva, Dios hizo un pacto con Noé, después con Moisés, con David, etc. Sí han sido pactos que tienen un aspecto o diferentes facetas, ¿verdad? Pero en sí es un solo pacto que Dios ha hecho con su iglesia. Bueno, ¿quiénes están dentro de este pacto? ¿Quiénes son aquellos que pertenecen al pacto o a los pactos en los cuales el Señor ha manifestado, ¿verdad? Por ejemplo, había pactos universales. Estos pactos universales incluía a creyentes y a no creyentes, es decir, incluía a todos. Había también pactos nacionales en donde incluían a creyentes, o sea, a los israelitas, y a los gentiles que habían sido adoptados, ¿verdad?, que eran conocidos como prosélitos. Entonces, habían también los pactos nacionales, ¿verdad?, que, bueno, ya lo mencioné, que incluía a los creyentes, israelitas y gentiles, y también incluía esos pactos, esto es importante, ¿verdad?, también incluía a personas no creyentes, pero estaban dentro del pacto. Y también los que estaban fuera del pacto, es decir, los gentiles. Espero que no confunda, ahorita lo voy a decir de otra manera más sencilla, ¿verdad? Y también existe un pacto nuevo, ¿verdad? Ya dijimos que hay pactos universales, donde incluía a todos. Por ejemplo, dice Mateo 5, ¿verdad?, que el sol sale para buenos y para malos. Eso incluye tanto a cristianos como a no cristianos, y no solamente que el sol salga, ¿verdad? Es una metáfora para decir que las bendiciones de Dios recaen también sobre gente que no es de la iglesia. Entonces es un pacto universal, incluía a creyentes y a no creyentes, a todos los incluía, ¿verdad? Cuando el Señor hace el pacto con Noé, sí, permite que solamente sea Noé y su familia quienes sean los siguientes, o los siguientes herederos de las promesas, pero también todas aquellas personas que después de Noé y de su familia nacieron, crecieron, se desarrollaron y que aborrecieron a Jehová, también fueron bendecidos, ¿verdad? Porque el Señor le dice a Noé que tomen de todo lo que está creado y que ellos pueden comer absolutamente de todo. Y eso entonces incluía no solamente a Noé y su familia, sino a las demás personas que posteriormente se fueron, la tierra se fue poblando, ¿verdad? Sabemos que con el diluvio solamente quedaron 8 personas, Noé y su familia, pero después creció la población. Como digo, muchos aborrecieron al Señor, pero seguían siendo bendecidos por Dios, a pesar que no estaban dentro del pacto exclusivo que Dios había hecho con Israel, ¿verdad? Entonces hay un pacto nuevo, ¿verdad?, que Dios ha hecho, y el pacto nuevo se incluye a creyentes, y los creyentes son judíos y gentiles. Los gentiles somos todos nosotros, todos los que no somos israelitas de nacionalidad, pero también incluye a muchos israelitas, claro que sí. No a todos, claro que no, son solamente a los que forman parte, ¿verdad?, del pacto del Señor. En este nuevo pacto, también los que están dentro de ese nuevo pacto son los que no son creyentes, pero están dentro del pacto. Ahorita lo explicamos. Están también, o mejor dicho, están fuera del pacto
los que niegan a Jesús como el Salvador. En este pacto que Jesús ha hecho como con su iglesia, siendo Él el único Salvador, el único medio para la salvación, solamente incluye, ¿verdad? O estamos dentro de este pacto los creyentes, vuelvo a repetirlo, los judíos y todos nosotros, pero también están incluidos aquellos que son nuestros familiares, por ejemplo, ¿no? Dentro de la iglesia cristiana, lamentablemente hay familias que a veces vienen solas, ¿no? Por ejemplo, mi caso. Digo, vengo con mi esposa y yo. Mis hijos están en otras partes, en otras ciudades, y se congregan de vez en cuando, pero yo siento que no están tan metidos, ¿verdad?, como muchos de ustedes, como la mayoría. Y así tenemos casos, ¿verdad? Dentro de nuestra iglesia tenemos familiares nosotros, o algunos de nosotros, en que nuestros papás quizá no estén en la iglesia, o quizá nuestros hermanos, o quizá nuestros hijos, vienen de vez en cuando, etcétera. ¿Están dentro del pacto? Sí, están dentro del pacto, claro que sí. ¿Reciben las bendiciones del pacto? Sí, reciben las bendiciones del pacto, claro que sí. ¿Cuáles son las bendiciones? La protección, el cuidado, la salvación. Hay para ellos, en el caso personal que quise poner de mis hijos, hay esperanza de salvación, claro que sí. Mientras ellos vivan, ellos conocen el Evangelio, no solamente mis hijos, sino todos aquellos hermanos que están dispersados, que no se congregan, que vienen de vez en cuando. Son ellos de los que estamos hablando, ¿verdad? No señalando absolutamente a nadie, ni mucho menos, por eso quise poner mi propio ejemplo, para que sea más entendido qué significa estar dentro del pacto. Cuando una persona está inmersa dentro del pacto, obviamente que va a ser una persona que esté trabajando dentro de su iglesia, que esté desarrollando las aptitudes, los dones espirituales que el Señor le ha dado. Pero también las bendiciones del pacto están con aquellos, vuelvo a repetirlo y lo quiero enfatizar mucho, con aquellos de nuestros familiares, hermanos, que no asisten regularmente a nuestra iglesia. ¿El Señor les bendice? Claro que sí, desde luego que sí. Ahora, en los pactos que estamos hablando, ¿verdad? O en el pacto que estamos comentando, existen algunas dinámicas, vamos a llamarlo así. Son tres. Es la benevolencia por parte de Dios. En todos los pactos, tanto en el pacto universal, tanto en los pactos nacionales, como en el nuevo pacto, hay estas tres dinámicas. Ya dije la primera, que es la benevolencia divina. Es decir, Dios de una forma misericordiosa muestra benevolencia. Mateo 5, ya lo dijimos, ¿verdad? El sol sale para buenos y para malos, y más ejemplos hay. Dios manifiesta su amor para con su creación, no solamente con su iglesia. Sí, con la iglesia tiene un trato especial, con la iglesia un cuidado especial, pero también lo demuestra para toda su creación. Entonces, esta es la primera dinámica de los pactos, ¿verdad? La benevolencia de Dios, el amor de Dios demostrado para su iglesia, para su creación. También hay la segunda dinámica, es la respuesta del pueblo o la respuesta del ser humano. ¿Cómo responde el ser humano al amor de Dios? ¿Cuál es su respuesta? Solamente hay dos cosas, ¿verdad? En obediencia o lo contrario. Entonces, en base a esta respuesta es como el Señor va a determinar la tercera dinámica, que es las consecuencias de cómo responde la creación. Entonces son tres dinámicas que pueden aplicarse al pacto del Señor. Lo podemos ver en el nuevo pacto. El Señor ha enviado a su Hijo Jesucristo hace 2000 años. Esa es la benevolencia de Dios, esa es la primera dinámica. ¿Cómo fue la respuesta de la iglesia? Muchos creyeron en Jesús, se convirtieron al cristianismo. Esa es la segunda dinámica, la respuesta de la persona. ¿Cuál es la consecuencia? Pues la vida eterna, el cuidado, las bendiciones del Señor, etcétera, etcétera. Bueno, ya dijimos, ¿verdad?, que los no creyentes estaban excluidos del pacto, están excluidos del pacto, claro, pero a pesar de ello experimentan toda la bondad del Señor. Dios es bondadoso, Dios es bueno, ¿verdad?, aún para aquellas personas que no creen en Él.
Y lo vemos de muchas formas, cómo Dios se manifiesta en personas que aborrecen a Dios. Y Dios sigue mostrando su misericordia, su amor para aquellas gentes. La palabra dice, ¿verdad?, que Dios no quiere que se pierda ninguno. Dios quiere que todos se salven, eso dice la Escritura. Esa es la voluntad de Dios. Por eso el Señor mandó a Jesucristo hace muchos años, para que Él, a través de un ministerio y después de una muerte en la cruz, de un sacrificio, los pecados nuestros fueran perdonados. Y eso es muy importante. Ese es el amor, la misericordia que tiene Dios para con nosotros, ¿verdad? Y cuando respondemos de una forma positiva, en agradecimiento al Señor, y devolvemos, ¿verdad?, lo que Dios nos dio. Si Dios nos dio amor, y la palabra dice, ¿verdad?, si tú recibiste de gracia, da de gracia lo que Dios te dio. Entonces miramos cómo los pactos son importantes, ¿verdad? El estudio de los pactos es muy importante, definitivamente. Porque entonces si entendemos la doctrina del pacto, nosotros como cristianos, como incluidos en este pacto, estaremos viviendo una vida de fe verdadera, es decir, sin mentiras de las sectas, de organizaciones civiles que nos quieren confundir, de filosofías, no, sino estamos viviendo bajo las promesas del Señor, bajo las promesas del pacto. Y es una bendición estar dentro de los pactos. Entonces, cuando Dios obra, ¿verdad?, con toda su creación, cuando Dios bendice a toda la creación, esto se conoce como gracia común. Esa es la gracia. La palabra gracia, un sinónimo, es amor. Así que esto se conoce, ¿verdad?, como la gracia común, o como el amor común de Dios. Pero aquí hay mucho cuidado, ¿verdad? A pesar que Dios bendice a los que lo odian, a pesar que Dios bendice a aquellos que lo aborrecen, esto no es una gracia que salva, pues. No es misericordia que salve. O sea, sí es amor de Dios, es gracia de Dios, ¿verdad?, para aquel que lo aborrece, y también el sol sale para él, y también lo bendice de muchas maneras. Sí es un amor por parte del Señor, pero no es un amor, no es una misericordia que dé salvación. Porque la salvación, pues lamentablemente, no todos llegan a Cristo, no todos reconocen a Jesús como su Salvador. Y entonces nosotros conocemos esta forma de cómo Dios bendice a toda su creación como una revelación general. Esto ustedes lo llevaron en catecúmenos, ¿verdad? La revelación general es aquello que vemos el amor de Dios a través de la creación, a través de la historia del hombre y a través de su manifestación de cómo es Dios benefactor con todo lo que Él crea. Eso es una revelación general. Dios se revela de una manera general a todo el mundo, así que no hay excusa, dice el apóstol Pablo. No hay excusa de que diga alguien de que a mí Dios no se me reveló. Dios se ha revelado. Eso es una revelación general. Y la revelación especial la tenemos en la Escritura. Entonces hay dos tipos de revelación, ¿verdad? La general, que ya dijimos, y la especial. ¿Para quién es esta revelación especial? Para los que están dentro del pacto del Señor. Para ellos son. Esto es como un testamento, ¿verdad?, que el Señor Jesús le ha dejado a su iglesia. Bueno, que Dios Padre ha dejado a su iglesia, que el Espíritu Santo inspiró a los profetas, a los escritores, para dejarlo a su iglesia. Y es como un testamento, es como cuando alguien recibe un testamento, ¿verdad?, de algún familiar que murió y ya sabe que murió, y le notifica quien lo tenga que hacer, y le dice, oiga, sabe que venga a la notaría porque aquí hay un testamento. Y no va, en 2-3 años no va a la notaría. Sabe que tiene una herencia, pero no sabe en qué consiste su herencia. Y así es aquellos que no leen la palabra del Señor, pero que están dentro del pacto. Saben que tiene una herencia. ¿Cuál es esa herencia? Todas las promesas del pacto, todas las bendiciones del pacto. Pero si no leemos la Biblia, no vamos a conocer qué tenemos de recompensa, qué tenemos de herencia, no recompensa, de herencia en este caso, ¿verdad?, en el ejemplo del testamento. Así que nosotros tenemos que ir siempre hacia la palabra para ver qué es lo que dice el Señor,
y obedecer y seguir lo que Dios dice, no lo que el hombre esté diciendo, ¿verdad? Esto lo voy a seguir diciendo, claro que sí, porque el hombre falla, hermanos, el hombre peca. Dios jamás ha hecho eso y nunca lo hará, porque Él es Dios. Así que tengamos siempre, ¿verdad?, este ejemplo de Cristo como nuestro único y suficiente Salvador. Claro que el Señor ha permitido, ¿verdad?, que su iglesia tenga dirigentes, ¿verdad? Leamos Mateo capítulo 16, 17, 18, para ver cómo es que el Señor le entrega las llaves del reino, ¿verdad?, al apóstol Pedro. No a él, sino Pedro en símbolo o en representación de todos los 12 apóstoles, como cimiento de la iglesia nueva que el Señor estaba construyendo. Así que todos nosotros tenemos responsabilidad ante Dios. Dice Pablo en Romanos capítulo 1, versículo 20, lo invisible de Él, su eterno poder y deidad, se hace visible desde la creación del mundo, por lo tanto no tienen excusas, la revelación general. Todo hombre no tiene excusa, ningún hombre, de decir Dios no me ha favorecido, yo no conozco de Dios, no hay excusa. Así que los no creyentes tienen una obligación, de rendir culto al Señor y servirle. Sin embargo, no lo hacen. Ellos ponen mucha excusa, ¿verdad?, de que Dios no existe, etcétera, pero no lo hacen. Entonces, los no creyentes enfrentan consecuencias por sus acciones. Esa es una respuesta y consecuencia, ¿verdad? Dios los conduce de bendiciones a los no creyentes si viven sabiamente. Hay muchos hombres, y si no ve a un vecino, compañero de trabajo, etcétera, que no es creyente, pero vive de una manera muy relajada, bien, en paz. No estamos hablando, ¿verdad?, que yo quiero ser así como él, no, porque yo tengo la salvación, él no la tiene. Pero hay personas que son bendecidas por el Señor y que no son creyentes y viven muy tranquilos en su casa, no se meten en problemas, están con sus nietos, amándolos, cuidándolos, etcétera, etcétera. Y a veces, si ponemos en contraste con nosotros mismos o con algún hermano que conocemos, si decimos, pues esa gente se porta mejor que algunos cristianos. Entonces, Dios les concede bendiciones si viven sabiamente. Pero mucho ojo, son bendiciones temporales, porque finalmente no va a ser una bendición de salvación. Efesios 2, capítulo 8 nos dice esto, ¿verdad? Porque la salvación es por gracia, por fe, no por obras, para que nadie se jacte, para que nadie presuma que por sus buenas obras se va a salvar. O sea, yo no estoy diciendo que por portarse bien tengamos la salvación. No, estamos hablando de las consecuencias, si hay una buena respuesta por parte del creyente o no creyente. O sea, hablamos del no creyente. Bueno, el no creyente es una persona que responde sabiamente, Dios le bendice temporalmente. Cuando la iglesia no responde sabiamente al Señor o está en desobediencia, hay maldiciones temporales, claro que sí. Hay castigos temporales, claro que sí. Eso es verdad. Pero finalmente estarán con el Señor. Finalmente, aunque tengan maldiciones temporales por parte del Señor, por su conducta, por su mala respuesta hacia el Señor, Dios dice, ama a tu prójimo, y yo no lo amo, no lo quiero amar, lo detesto. Bueno, voy a tener una repercusión, definitivamente, eso es obvio, ¿verdad? Eso es obvio. Siembras o cosechas, mejor dicho, lo que tú siembras, eso es obvio. Pero finalmente lo sabemos, ¿verdad? Tenemos la salvación con el Señor. Así que estar dentro del pacto, estar inmerso en el pacto es algo muy delicado para los que estamos dentro del pacto, porque eso nos insta, ¿verdad? Nos obliga a conducirnos de una forma correcta delante del Señor. Así que a pesar, ¿verdad?, ya lo dijimos, de las respuestas temporales por parte del Señor, cuando Cristo vuelva, estos no creyentes, aunque se porten bien y sean muy bien portaditos, educados, no tendrán ninguna bendición, porque no aceptaron a Jesús en su vida. Obviamente, eso es obvio. Entonces, de esta forma, ¿verdad?, estos no creyentes incluidos
en los pactos, viven también ellos las dinámicas del pacto. O sea, Dios manda una bendición, una orden, ellos de una manera responden y hay consecuencias. Esas dinámicas siempre están dentro del pacto. Ahora entonces, hermanos, consideremos, ¿verdad?, a los no creyentes que están dentro del pacto, cómo aplican las dinámicas que estamos hablando del pacto en ellos. Vamos a hablar primeramente con los no creyentes incluidos, en el pacto. Primero que nada, Dios muestra más bondad y misericordia para estas personas que a los que están fuera del pacto. Es cierto, ¿verdad? No se les muestra gracia para estas personas, no se les muestra una gracia salvadora porque no son verdaderos creyentes. En el Antiguo Testamento, por ejemplo, había grandes ventajas de pertenecer al pueblo del Señor, al pueblo de Israel. Así como ahora, ¿verdad?, hay grandes ventajas de ser parte de la iglesia del Nuevo Testamento. Pablo escribe estas ventajas. ¿Cuáles eran las ventajas para los del Antiguo Testamento? Romanos capítulo 9, versículo 4 dice que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. Todo esto era para Israel. Otra vez, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. ¿A quiénes pertenecían las promesas en el Antiguo Testamento? Solamente a Israel, solo a ellos, nada más. Entonces, vemos que Dios muestra más misericordia a este grupo de creyentes, ¿verdad? Vamos a poner una ilustración bíblica. En el Antiguo Testamento, ¿verdad?, judíos no creyentes, judíos que no creían en Jehová, fueron sacados de Egipto. Es decir, con Israel, cuando salen de Egipto, no solamente salen puros israelitas, no. Habían de muchas tribus, de muchas naciones en Egipto. Recordemos que así actuaban los imperios. Y ahí en Egipto había gente que no creía en Jehová, pero cuando ellos vieron que a Moisés lo favorecía y que el mar se abrió, etcétera, se pegaron con ellos y dijeron, vámonos, nos conviene. Y sí, el Señor los bendijo también a ellos. No estaban dentro del pacto, pero los bendecía el Señor. Ellos recibieron, ¿verdad?, la ley en el Sinaí. Los creyentes y los no creyentes fueron al Sinaí. Ahí el Señor les dio los 10 mandamientos a Moisés, y a través de los 10 mandamientos, si los no creyentes los obedecían, pues eran bendecidos definitivamente. Si los no creyentes se convertían al judaísmo, eran aceptados, ¿verdad?, y tenían entonces la salvación eterna. Claro que sí. Cuando entraron hacia Canaán, a la tierra prometida, ellos recibieron también las promesas que Dios les había dicho. Van a entrar a una tierra que fluye leche y miel, o sea que va a tener mucha bendición, van a ser ricos. Y la gente que entró con ellos recibió completamente todas estas bendiciones. Asimismo también los no creyentes que están dentro del pacto y que están en la iglesia del Nuevo Testamento son ministrados por verdaderos creyentes. ¿Qué estoy diciendo? Ahorita en este lugar, en este sitio, hay personas que están dentro del pacto. Claro que sí, pero también hay personas que no están dentro del pacto. También eso es claro. Y los que no están dentro del pacto están siendo bendecidos por los que sí son creyentes. Eso es una bendición. Así como en el Antiguo Testamento, todos aquellos que se juntaron con Moisés para ser bendecidos por el Señor y fueron bendecidos, también a sí mismo. ¿Hay esperanza para esas personas? Claro que sí, definitivamente. Mientras vivan hay esperanza, sí hay esperanza. ¿Cuál es la esperanza? Salvación eterna. ¿Salvación de qué? De los pecados. Todos heredamos el pecado, todos hemos pecado y todos merecíamos el infierno. Entonces, cuando viene una persona que no es creyente, que viene por vez primera a una iglesia cristiana y escucha la palabra del Señor, es bendecida, definitivamente que sí. Y aquí se aplican las dinámicas, ¿verdad? Esa persona escucha la palabra del Señor
no a quien habla, sino la palabra del Señor. Debe haber una respuesta. Quizá no inmediata, a veces inmediata, quizá más prolongada. ¿Cómo es esa respuesta? Y de esa forma, entonces, si la persona responde positivamente al Evangelio y ella se entrega al Señor, entonces obviamente va a ser bendecida con la salvación. Así es como funciona el Evangelio, ¿verdad? Y esto es importante que lo hablemos a las personas que no lo conocen. No estoy diciendo que mis palabras las repitan, no, sino que hablemos las bendiciones que Dios da a todas las personas que escuchan del Evangelio. Entonces son ministrados, ¿verdad?, por el Espíritu Santo. Son ministradas las personas que no están dentro del pacto por los no creyentes. Oyen la predicación de la palabra. Participan de las actividades de la iglesia. Y eso es una bendición. Pero si no responden de una manera positiva, si las personas que llegan a una iglesia, cualquier otra cristiana, y que no están incluidos en el pacto, que no conocen al Señor absolutamente para nada, si responden de una manera negativa, entonces, ¿qué es lo que ocurre, verdad? Dice el apóstol Juan en su primera carta, en el capítulo 2, versículo 19, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestara que no todos son de nosotros. Es decir, dentro de la iglesia hay personas, hermanos, que pueden estar muchos años escuchando el Evangelio, pero que finalmente se van al mundo nuevamente y se olvidan de las promesas del Señor y ya no regresan jamás a la iglesia. De ellos está hablando esta parte el apóstol Juan, y también lo dice, ¿verdad?, la carta a los Hebreos. Muchos son bendecidos, ¿verdad?, por el Espíritu Santo, porque participan de las actividades de la iglesia. No me estoy refiriendo a fiestas, sino las actividades en cuanto a los sacramentos, ¿verdad? Cuando se toma la Santa Cena, muchos hombres, yo conozco muchas personas que estuvieron por años dentro de la iglesia y que por alguna causa al día de hoy están completamente en el mundo. Entonces, cuando estaban en la iglesia, participaban de lo que la iglesia ofrecía. Cantaban junto con la congregación, juntos, tomaban la Santa Cena, se regocijaban cuando miraban un bautismo. O sea, participaban de las bendiciones que da el Señor en su iglesia, pero después se van y no regresan jamás. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Estuvieron en la iglesia un tiempo, pero no eran de la iglesia. Eso dice la palabra, y es verdad, es cierto. Entonces ellos también experimentan, ¿verdad?, las consecuencias de su lealtad o su deslealtad. ¿Quiénes ellos? Los que llegan a la iglesia y son nuevos, ¿verdad?, los nuevos. Por un lado, ellos experimentan bendiciones y maldiciones temporales, como ya lo dijimos. Todos experimentamos bendiciones y maldiciones temporales, todos, estemos o no estemos dentro del pacto. Finalmente, los que estamos dentro del pacto, recibamos bendiciones temporales o maldiciones temporales, estaremos con el Señor. Los que no están en el pacto, reciban bendiciones temporales y maldiciones temporales, no estarán con el Señor por la eternidad. Esa es la diferencia. Y entonces dice, ¿verdad? Bueno, ¿o cómo sabemos nosotros que somos cristianos? ¿Cómo puedo yo asegurarme a mí mismo que soy cristiano? ¿Cómo? La palabra nos dice, ¿verdad?, ahí en la carta a los Romanos, capítulo 8, que el Espíritu Santo nos da testimonio a nuestro espíritu humano que somos hijos de Dios. Cuando alguien dice, no, yo soy bien bueno y yo no hago nada, yo merezco ir al cielo porque soy muy bien portado, me fui educado en una familia de clase, no digo ni una mala palabra, ni un mal ejemplo, etc. Soy salvo. Dice un teólogo, ¿verdad? Se llama un teólogo muy famoso. Dice, aquella persona no tiene la salvación. Y aquel que dice, no puedo ni levantar la vista porque me da pena lo que he hecho, Señor, estoy mal, Señor, he pecado y soy un malvado. Cuando te pregunten, ¿cómo eres? ¿Eres una persona que ya no hace nada o eres un malvado? Yo he contestado, soy pecador, soy pecador. Pablo decía, ¿verdad? Yo soy de los pecadores, soy el primero de los pecadores. El apóstol Pablo siempre se refería a sí mismo,
No porque Pablo anduviera pecando y pecando y pecando, no, sino que él conocía la condición del ser humano. Él sabía que era un hombre, pero que estaba dentro del pacto del Señor. Entonces, cuando Cristo vuelva, hermano, los no creyentes dentro del pacto con Dios tienen simplemente una esperanza: el juicio eterno. Solamente eso. Porque no han confiado en las promesas de Dios en Cristo. Y a veces dicen: ay, qué feo hablar, ¿no?, del infierno, y qué feo escuchar del juicio. Pues es la verdad, eso dice la Biblia. La Biblia dice que el Señor habrá un juicio final, y todos estaremos en ese juicio, todos, absolutamente todos. Unos para condenación, otros para salvación, otros para ser justificados, declarados justos delante de la corte celestial y pasar a la vida eterna. Entonces, ¿todos pasaremos por el juicio? Sí, todos pasaremos. Para la iglesia no será un juicio investigativo, es decir, tú hiciste esto. Acuérdate que en la pandemia hiciste. No, el Señor no nos va a hacer eso. Cristo murió por nuestros pecados. Aquellos que no están en el pacto, entonces sí va a ser así. Todos los pecados saldrán a relucir ante la corte celestial, definitivamente. Entonces es muy importante, ¿verdad? Creo en lo personal analizar cómo es mi forma de ser, cómo es mi forma de pensar, cómo es mi conducta, cómo pongo en acción estas dinámicas de los pactos. Ya vi la misericordia de Dios, escuché la misericordia de Dios. ¿Cuál es mi respuesta? ¿Y cuál es mi consecuencia? Muy fácil, ¿no? Muy fácil. Entonces, hermano, dice la carta a los Hebreos, capítulo 10, versículos 28 y 29, el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. Cuanto mayor castigo merecerá el que pisotea al Hijo de Dios y tenga por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado, y de aparte ofenda al Espíritu de gracia. ¿Qué está diciendo el escritor de los Hebreos? Que para aquellos, ¿verdad?, que pisotean la imagen de Cristo, ¿verdad?, para aquellos que pisotean a su iglesia, etcétera, tienen una consecuencia, ¿verdad?, en cuanto a ello. La pregunta es: ¿este grupo de personas tiene esperanzas en vida? Sí. Pablo tuvo esperanzas. Pablo no era, yo de acuerdo a lo que he leído en la Biblia y otros libros de la vida de Pablo, no he conocido a nadie que sea tan así como era el apóstol Pablo. Antes de ser cristiano, era un hombre atroz, era un hombre violento, un hombre sin escrúpulos, un hombre, o sea, de lo peor, lo vil. Y el Señor lo transformó. Lo transformó en un hombre completamente distinto al apóstol Pablo. Entonces, ¿tuvo esperanzas el apóstol Pablo? Sí. Antes que fuera el apóstol, ¿verdad? Cuando era Saulo y andaba matando a los cristianos y haciendo lo que hacía. ¿Tenía esperanzas? Sí, tenía esperanzas. ¿Encontró la esperanza? La encontró. ¿Tuvo la salvación? Así lo mismo con las personas que están dentro de las iglesias y están únicamente haciendo atrocidades dentro de las iglesias. Siempre hay trigo y cizaña. Siempre, hermanos. En todas las iglesias, en todas. ¿Tiene esperanza la cizaña? Mientras esté en vida, sí. Claro que sí. Y Dios nos habla, no solamente ahorita, sino siempre nos ha hablado el Señor. Y eso es lo que nos indica el Señor. Cambiar nuestro parecer, amar a las personas, amar a Él completamente para que haya una recompensa a nuestra vida. Así que los no creyentes incluidos en el pacto les espera un juicio mucho más severo, porque la misericordia mostrada a ellos fue más grande que a los que están fuera del pacto de Dios. Sí, me explico, ¿verdad? Los que están en el mundo se muestra solamente la gracia común, el amor de Dios. Sí, hay bendiciones, pero a los que están dentro de la iglesia y están fuera del pacto, los que dijimos que tienen esperanza, el Señor es más severo, porque ellos conocen más, han escuchado la palabra, no tienen excusa, han estado dentro de la iglesia, saben el evangelio, fueron maestros de escuela dominical, fueron ancianos, diáconos, pastores, saben más, tienen más obligaciones de responder al amor de Dios, y las consecuencias son
de mucha bendición o de maldición. Pero ¿hay esperanzas? Claro que lo hay. Claro que sí lo hay para todo aquel hombre o mujer que haya cometido el peor de los pecados. Hay esperanzas en Cristo mientras viva, claro que sí. Entonces, los creyentes que estamos incluidos en el pacto, nosotros, los que estamos incluidos o los que están incluidos en el pacto, existe solamente benevolencia divina para nosotros, solamente benevolencia divina. Y eso incluye el perdón de los pecados y la eterna relación con Dios. Otra vez lo quiero decir, esto, los que estamos incluidos en el pacto, nos trae una benevolencia divina que incluye el perdón de los pecados y nuestra vida eterna y una relación eterna con el Señor. ¿Cómo está nuestra relación con el Señor? ¿Cuál es nuestra relación con el Señor? ¿Cómo es esta relación con Dios? Esta relación con Dios tenemos que estar siempre detectándola nosotros con una lupa para que no nos perdamos. Y cuando lo hacemos nosotros, entonces tenemos que estar mirando nuevamente al Evangelio. ¿Qué es lo que dice el Evangelio? ¿Qué dice la palabra del Señor? ¿Cómo puedo acercarme más a Dios? Dice el apóstol Pablo en la carta a los Romanos, capítulo 8, versículo 1 al 2. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna condenación hay para ellos. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu da vida. Así que, hermano, yo me pregunto, ¿estoy dentro del pacto del Señor? ¿Cómo estoy viviendo esas dinámicas del Señor? ¿Soy obediente en todo a lo que Dios dice? ¿O no? Y la palabra, hermano, la palabra nos tiene que confrontar. Dice el escritor de los Hebreos, ¿verdad?, que la palabra de Dios es viva, o sea, no es algo muerto, sino que es algo vivo, eficaz. Y entonces cuando permitimos que la palabra de Dios entre en nuestra vida y penetre hasta lo más profundo de nuestro corazón, la palabra de Dios, la Biblia, cuando permitimos esto, hermanos, entonces pues ocurre el milagro de la conversión en nuestras vidas. Ocurre el milagro de la conversión a aquellas personas que únicamente aborrecen a Dios y a su prójimo. Y vemos entonces a un Saulo convertido en Pablo, en el apóstol Pablo. Aquel hombre que siempre quiso imitar a Jesús, a Cristo Jesús, y lo hizo. Así que esto para nosotros estar dentro de este pacto, hermano, es una bendición siempre. Porque no todos gozan de las bendiciones de estar en un pacto. Si usted no está en una relación bien con el Señor, si no estamos en una relación correcta con el Señor, volvamos a lo fundamental, a la Escritura, pidámosle perdón al Señor, oremos al Señor de una manera fervorosa y segura que Él nos escucha para poder transformar nuestras vidas. Si estamos en una relación buena con el Señor, sigámosle pidiendo que Él nos mantenga así, en una relación buena. En una relación siempre hay comunicación, y eso es lo que el Señor necesita de su pueblo, que su pueblo responda de una manera positiva siempre a estas dinámicas de los pactos. Vamos a orar, hermanos, para terminar este tiempo. Señor, te damos gracias porque nos permites recordar tu palabra, Señor. Gracias porque nos hablas a través de las Escrituras, Señor, y te rogamos, Señor, que tu Espíritu Santo siempre nos siga dirigiendo de la manera más correcta, Señor, en el camino de la iglesia, Señor. Ayúdanos a que podamos siempre mirar a lo que tú quieres para nuestras vidas y que de una forma positiva siempre demostremos el amor que te tenemos a ti, Señor, y también hacia el prójimo. Ayúdanos a que cumplamos esa parte, Señor, de la Escritura, que cumplamos toda la ley, amarte a ti y también demostrarlo con nuestro prójimo como si fuéramos nosotros mismos. Te damos las gracias porque nos permites estar juntos y te pedimos que siempre bendigas a nuestras familias. Hermano, reciba la bendición, que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión con su Espíritu Santo sean hoy y siempre con cada uno de ustedes y sus familias. Amén.
Hermanos, el consistorio de nuestra Madre Iglesia les exhorta a que al término de servicio se retiren a la brevedad posible del templo, salgan de manera ordenada, evitemos las conglomeraciones y sobre todo los saludos de mano, de abrazo, porque pues, como ustedes saben, la situación de la pandemia se está saliendo de control de momento, entonces seamos diligentes, hermanos. Vamos a despedirnos de esta casa de oración con la doxología 430, a Dios el Padre Celestial.